Ese año es providencial porque domingo, mañana, es 9 de noviembre que se celebra esta dedicación de la Basílica de Letrán. No todos los años el 9 de noviembre cae de domingo. Si nosotros nos vamos a ver en los calendarios anteriores, no ha sido así. Por eso digo, este año es especial, es particular. Tenemos esta posibilidad de recordar y de celebrar todos juntos. Pensemos, todos los católicos, nosotros cristianos que estamos desde Asia, África, aquí en América, en todos los continentes, en todas las misas, este domingo celebramos, recordamos la dedicación, consagración de la primera basílica que quiere decir casa del rey. De hecho, habitaba el emperador en Roma, en esa casa. Habitaba, cuando se convirtió, la regaló a los cristianos. Bien, consagración de la casa del rey, una casa al rey, al Señor. La primera iglesia, recordando 2 siglos de persecución, 2 siglos de martirio para los cristianos. Los primeros 2 siglos, podemos decir los primeros 3 siglos, los cristianos morían dando testimonio, recordando el Circo Máximo en Roma, recordando los lugares de martirio. En esos lugares donde testimoniaban, los cristianos no podían públicamente celebrar la fe, no podían públicamente encontrarse para rezar, era prohibido. Tenían o usaban los cementerios subterráneos para poder celebrar. Llega esta gracia de la libertad religiosa y tienen este lugar que les ha sido concedido por el emperador. Les ha concedido este lugar en Roma. Esta basílica se la donó al Papa y así él la consagró al Salvador del mundo, a Jesucristo. El título de esa iglesia es A Jesucristo, Salvador del mundo. Y también bajo el patrocinio de San Juan Evangelista, recordando el 4.º evangelio, San Juan Evangelista, este joven que llamado por el Señor a ser evangelista, y también a San Juan el Bautista. San Juan el Bautista. Hermanos, no todos los años tenemos esta recurrencia, no todos los años tenemos la posibilidad de recordar este hecho histórico. El Señor permite la libertad religiosa, permite que un lugar bien concreto sea la primera iglesia, digamos la primera construcción, el primer templo donde celebrar la Eucaristía. Templos, recordando, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo habían muchos templos. Habían templos en las otras naciones, en los otros pueblos y culturas. Y también el pueblo de Israel tuvo su templo, donde se sacrificaba para el Señor, donde se celebraba un culto, donde había una adoración al Señor. Un solo templo, un solo lugar donde recurrir, donde ofrecer los sacrificios al Señor. Nosotros, hermanos, si pudiéramos tener de verdad un poco de tiempo, un poco de amor para escrutar la historia, ¿por qué Dios desea un templo? Que preguntarnos, porque muchos cristianos pueden pensar que no es necesario un templo. Bien, podríamos preguntarnos, ¿Dios es la voluntad de Dios un templo? ¿Él desea un templo? ¿Y cómo sería esa relación que quiere yo con el templo? ¿Cómo es? ¿Cómo debería de ser? Los profetas, hermanos, si vamos al Antiguo Testamento, los profetas denuncian un pecado, un gravísimo pecado, que el pueblo está pervirtiendo el culto en el templo hacia Dios, porque ya no es un culto puro. Estaba el comercio, el dinero, estaba el comerciar los animales, el comerciar las ofrendas, un pecado gravísimo que continúa presente en la historia.
el sacrificio, el dinero, comprar a Dios con el dinero, con las ofrendas. Y bien, los profetas denunciarán continuamente la perversión, no solo a causa del dinero, sino a causa también de inmoralidades dentro del templo, del culto. Incluso pues habían mezclado un poco el culto de los dioses extranjeros al Dios de Israel. Recordando, hermanos, Jesús hará una profecía. Ya no será aquí, le dirá la samaritana, ya no será ni aquí, ni allá, ni en Jerusalén, ni en el monte Garizim, sino que el Señor busca hombres para que lo adoren en espíritu y en verdad. El Señor, recordando que dirá también a su pueblo, yo destruiré el templo y en 3 días lo reconstruiré, haciendo una profecía acerca de su muerte y de su resurrección. Él, con su sacrificio, nos llama a un culto nuevo, a una relación nueva con el Señor a través de su Hijo amado, de Jesucristo, a través de Él. Él que es sacerdote, Él que es altar, Él que es templo, a través de Él nosotros tenemos relación con Dios. Pues bien, hermanos, nosotros celebramos que el Señor Jesús ha llamado un pueblo, ha escogido, ha elegido un pueblo. Pudiéramos pensar un poco, ¿qué viene primero, la iglesia o la comunidad? Atención, sería bueno preguntarnos, ¿yo soy iglesia? ¿Soy comunidad? ¿Me siento parte de una comunidad, de una iglesia? ¿O la iglesia es todo lo demás? La iglesia es el templo, la iglesia es los consagrados, sacerdotes, la iglesia es el coro. ¿Qué idea tenemos nosotros? ¿Qué es iglesia? Pues bien, hermano, estas grandes solemnidades, esta solemnidad nos ayuda a entrar, a pedirle al Señor sobre este gran misterio. El Señor convoca a un pueblo para que lo alabe, para que le conozca, para que experimente lo que es la misericordia, el amor de Dios. Y este pueblo congregado será templo. Y el pueblo consagrará, recordando, hermanos, se consagra la iglesia, se consagra un local, porque aquí adviene algo que no podemos ni siquiera describir. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede, hermanos, la celebración eucarística. Nosotros se consagra el altar porque aquí se hará presente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Podemos celebrar la misa fuera de aquí? Sí, la podemos celebrar. Podemos celebrar, recordando Juan Pablo II, en los días de las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebraba la misa al abierto. Nosotros podemos celebrar al Señor en cualquier lugar. Donde haya un altar podemos celebrar al Señor. Pero celebrar al Señor en el templo católico, en la iglesia, donde hay un altar consagrado, para nosotros nos recuerda aún más que estamos llamados a participar en la Jerusalén del cielo, en el reino de los cielos, donde es el Señor presente. Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote, Él es el que se ofrece por nosotros. Él estará junto a nosotros. Nosotros estaremos alabando y participando de su gloria. Ahora, hermanos, esta primera basílica de San Juan Laterán en Roma tiene una gran riqueza. Sí, es maravillosa, tiene mucho oro, mucho arte cristiano, pero tiene un gran tesoro. Tiene como testimonio, tiene las reliquias, la cabeza de San Pedro y San Pablo. Recordando que los dos mártires, San Pedro y San Pablo, pues los primeros cristianos decidieron, el Papa, en esa iglesia, allí están conservadas las dos cabezas, San Pedro y San Pablo. Después tenemos la basílica donde está
donde se enterró San Pedro, y la otra basílica, otra iglesia donde se enterró San Pablo. Para nosotros cristianos estos lugares, hermanos, para nosotros nos hace presente una verdad, una realidad, que el Señor nos llama a la vida eterna. Nos llama a nosotros ser templo del Espíritu Santo, en comunión con nuestros pastores, aquellos que el Señor ha elegido como pastores para seguir al único Señor y Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hoy también te invito a pedirle al Señor que nos conceda abrir un poquito más los ojos. Y decía poco antes, ¿qué relación tenemos con nuestras iglesias, con nuestra comunidad? ¿Qué relación tengo yo? Yo amo mi iglesia parroquial, yo amo mi comunidad, siento amor por todos, por el sacerdote, por todos. Yo ayudo a vivir que sea comunidad, todos los hermanos, niños, ancianos, jóvenes. Yo participo. ¿Cómo es mi relación? Pues bien, hermanos, celebrando nosotros la Eucaristía de un solo pan, de un solo vino, participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que el Señor nos conceda esta gracia de sentirnos, de vivir como templo del Espíritu Santo, viviendo como hermanos en el amor hacia Dios. Así sea.